Un feliz sábado para todos mis hermanos. Que la paz del Señor y la comunión de su Santo Espíritu pueda ser con cada uno de ustedes. Hermanos, para mí es un placer nuevamente estar aquí en la iglesia de Las Vegas. Es realmente un privilegio después de todo lo que ha estado sucediendo en el área de Los Ángeles. El día martes, mientras estaba trabajando en el área de Torrance, ya de regreso a mi casa a las 10 de la mañana, de repente vi una humarada que venía desde el área de Santa Mónica, de la bahía de Santa Mónica, y dije, pero, ¿qué podrá ser? ¿Algún incendio, alguna cosa? El incendio comenzó con alrededor de unos 10 acres en 5 minutos, a 10 minutos ya había progresado el incendio a 200 acres. Y hasta donde nosotros sabemos, ya han habido alrededor de unos 10 incendios diferentes, han cobrado la vida de al menos de 10 a 15 personas, está la cuenta, han destruido millones y millones de dólares en propiedades y parece que esto no para. Y al meditar esta mañana leía un párrafo en el Espíritu de Profecía que dice que pasaron ante mí escenas que pronto tendrían lugar en Chicago y en otras ciudades. A medida que aumentaba la maldad y se retiraba el poder protector de Dios, había vientos destructivos y tempestades. Los edificios eran destruidos por el fuego y derribados por terremotos. Se dio una advertencia similar respecto a construir en Los Ángeles. Es interesante porque uno dice, bueno, aquí habla de vientos. Y realmente ustedes saben que el mayor causante del viento que estuvimos en Los Ángeles o de los incendios que ahora tenemos en esta área ha sido por los vientos. Generalmente nosotros esperamos los incendios en el verano, nunca en el invierno. Pero ahora, debido a que no llueve desde octubre, está muy seco todo y ahora surgieron estos incendios y han causado pérdida de vidas y millones de dólares en propiedades. Muchas personas se preguntan cuándo acabarán estos incendios. Aún algunos incendios no han podido ser contenidos y algunas ciudades como Altadena y Pacific Palisades fueron totalmente arrasadas. Hoy en día dicen que ni siquiera las compañías de seguros van a cubrir esas propiedades porque o no tenían seguro contra el fuego o no les va a alcanzar para pagarles a todos los que han perdido sus propiedades. Y a medida que meditaba en esto, hablaba con un hermano, un amigo mío que es de otra denominación y le dije, mire hermano, tiene una casa de casi 3 millones de dólares. Le dije, mire hermano, en segundos nuestras propiedades, todo lo que somos, todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros hemos batallado toda una vida por obtener, puede quedar reducido a cenizas. Hermanos, sí, nosotros debemos preguntarnos, ¿en dónde estamos acumulando nuestros tesoros? El día de hoy, hermanos, vamos a continuar la serie que comenzamos el día de ayer. Mi objetivo es que cada vez que venga, vamos a estudiar uno a uno de los 10 mandamientos, vamos a ver hasta dónde llegamos, alcanzamos a los 10. Ayer estudiamos el primer mandamiento. Y como les decía, hermanos, ¿cómo se dividen los 10 mandamientos? ¿Quién recuerda? Si le preguntamos a un judío, ¿cómo son los 10 mandamientos? Los que están aquí ya saben. ¿Cuál es el primer mandamiento de los judíos? 21 y 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? El que nosotros conocemos como el primero y el segundo, que es no tendrás dioses ajenos y no te harás imagen. Y ya los demás siguen en su orden. Ahora, si le preguntamos a un católico, ¿cuál es el primer mandamiento para el católico? Alguien dice, bueno, el primer mandamiento para el católico, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad?
Y uno dice, pero ¿dónde está ese mandamiento en los 10? Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Santificar las fiestas. ¿Dónde está ese mandamiento ahí? Cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. ¿Y el sábado? ¿Y el segundo mandamiento? Quinto mandamiento dice, no matarás. Sexto, no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento, no robarás. Octavo mandamiento, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Noveno, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y décimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni criada, ni criado, ni cosa alguna que le pertenezca a tu prójimo. Entonces vemos una gran diferencia a los mandamientos que están escritos en la Biblia. Ahora si les preguntamos a los protestantes, ¿cómo dividen ellos los 10 mandamientos? Y es interesante que el cuarto mandamiento, ellos están de acuerdo con los demás, pero el cuarto parece que fue dado para los judíos nomás. O ese mandamiento, hay muchos que luchan por los 10 mandamientos, un monumento que había en Alabama que estaban queriendo quitar el monumento y peleando por tener el monumento de los 10 mandamientos, pero en su vida no guardan los 10 mandamientos. Y ahora, ¿cuál es el orden que nosotros seguimos? Es el que comenzamos a estudiar anoche. Recordemos el primer mandamiento, ¿cómo dice? Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hoy vamos a ver cuál es la relación que existe entre el primero y el segundo mandamiento. Dijimos anoche que el primer mandamiento habla sobre el objeto de nuestra adoración. ¿A quién debemos adorar? Y estudiamos muy bien a ese Dios libertador que nos sacó de la casa de servidumbre, nos sacó del pecado, nos sacó de la tierra de Egipto para darnos libertad, y por eso Él demanda esa adoración. Él es el único que merece adoración, y estudiamos sobre cómo el enemigo o Satanás vino a tentar a Jesús, y el Señor Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y también vimos qué es solamente reconocerlo como Dios y qué significa reconocerlo como Señor. Muchos lo reconocen como Dios, no tienen problema en aceptar a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel como el Dios verdadero, pero tienen un gran dilema cuando se dice aceptarlo como Señor. Señor quiere decir alguien a quien usted le sirve, alguien que es el amo de su vida, alguien que puede decirle qué hacer y qué no hacer. Y ahí es donde muchos tienen este problema. Hoy vamos a meditar sobre el segundo mandamiento. ¿Cómo es esa forma de adorar al verdadero Dios? Y es interesante que la palabra de Dios, cuando leemos en Éxodo, vamos a abrir nuestras Biblias, Éxodo 20, del 4 al 6, nos da este segundo mandamiento. Dice, no te harás imagen. Imagen, esta palabra imagen viene del hebreo pesel, ni ninguna semejanza, temuná, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este segundo mandamiento, queridos hermanos, lo vamos a dividir en dos. Lo vamos a dividir en la intención y lo vamos a dividir en la acción. ¿Qué quiere decir la intención? Aquí es cuando habla, no te harás imagen, ni ninguna semejanza. Y tengan presentes estas dos palabras que tenemos aquí entre paréntesis, pesel y temuná, porque estas dos palabras se usan siempre en relación a la idolatría en el hebreo. Y ahora, esta palabra imagen, pesel y semejanza, temuná, van a ser usadas siempre en este sentido. Y sigue diciendo el espíritu de profecía, el hecho de que Dios demande reverencia y adoración por sobre los dioses paganos se funda en que Él es el creador y que todas
las demás criaturas le deben la existencia a Él. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Porque Él es el creador, simplemente por eso. Y sigue diciendo el mandamiento. No te inclinarás a ellas, estábamos hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el mandamiento. Muchas veces nosotros nos lo aprendemos de pequeños, nos lo aprendemos de memoria y lo sabemos recitar como un loro. Sí, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Pasamos y lo sabemos de memoria. Pero debemos ahora escudriñar, queridos hermanos, cuál es la profundidad de ese mandamiento para nosotros. Ya dijimos que este mandamiento tiene que ver con la forma en que se adora al objeto de nuestra adoración. Segundo mandamiento, al prohibir la adoración de falsos dioses, demanda que se adore al Dios verdadero. Solamente a este Dios podemos adorar. Ahora yo quiero hacer una pregunta y esta pregunta la van a responder ustedes al final del estudio. ¿Es violar el segundo mandamiento tener cualquier imagen o una fotografía o fotografías? Porque el mandamiento es enfático. Dice, no te harás imagen de nada lo que está arriba en el cielo, bajo la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Piensen en esa pregunta, ¿es pecado? Yo tengo la foto de mi madre, de mis tíos, de mis primos. A veces tenemos allá un cuadro donde fuimos de paseo, ¿sí? A veces el niño le compran un muñequito, un osito de peluche. ¿Es violación del segundo mandamiento? El Señor Jehová, el Eterno, Él fue muy cuidadoso en cómo se presentaba al pueblo. Y vamos a leer en Deuteronomio. Tengan presente que estamos dividiendo el segundo mandamiento en intención y en acción. Entonces, ¿cuál es la intención? Piensen en esto, ¿cuál es la intención? Dice Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Entonces el Señor no se dejó ver. ¿Por qué razón no se dejó ver el Señor? Porque el hombre es tentado a idealizar o hacer imágenes, a hacer figuras y a postrarse delante de algo que ve. Simplemente nosotros confiamos más en lo que vemos. Y como dijo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Si yo no veo y toco y meto el dedo allá, no creo. Y así somos nosotros. Y por eso, durante este tiempo el Señor fue muy específico en no presentarse de una forma. Para que no os corrompáis, vea tan interesante, y hagáis para vosotros escultura, pesel, nuevamente, imagen, temuná, de figura alguna, efigie de varón o hembra. Recuerden que estas dos palabras siempre van a ser usadas cada vez con esa intención de idolatría, pesel y temuná. Y además sigue diciendo, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo. Entonces recuerden, pesel quiere decir escultura, esculpir, estatua, imagen, talla, ídolo. Esa es la definición de pesel. Temuná, por su lado, quiere decir apariencia, se traduce en la versión Reina Valera como apariencia, fantasma, figura, semejanza, algo hecho
como forma, incorporado o manifestación. Aquí el Señor quiere evitar que el hombre tenga esa intención de hacer esas imágenes. Pero vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar en el Antiguo Testamento sobre instancias o episodios cuando se hicieron figuras e imágenes que no estaban relacionadas con la adoración. Y aquí ustedes están viendo una imagen. Y ustedes, al ver esa imagen, ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Se dice, vamos a leer Génesis. En Génesis 1:26, dice Dios, o dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y es interesante porque aquí el Señor está haciendo imagen y está haciendo semejanza, pero cuando está hablando aquí, ¿ustedes creen que Él hizo a Adán para que fuera adorado o venerado? Y es interesante porque aquí la palabra imagen viene de una palabra hebrea diferente que se llama Selem, que significa réplica de algo, y semejanza viene de una palabra hebrea que se llama demut, que quiere decir hacer algo similar o parecido. Adán y Eva iban a ser similares o parecidos a Dios, pero no iban a ser iguales a Dios, ni tampoco iban a ser objeto de reverencia ni adoración. Una réplica no era igual a Dios, pero era parecido. Y es interesante porque después de que murió Abel, el Señor le dio a Eva otro hijo y lo llamó Set. Y dice que cuando Adán vivió estos 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí nuevamente usa las palabras que nosotros hemos leído en el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero estas palabras nuevamente que está usando, semejanza e imagen, son diferentes. No son las mismas palabras. Entonces, para hacer una distinción en cuando usted tiene una intención de idolatría a cuando no se tiene. Leamos Deuteronomio 4:19. Cuando nos da la advertencia sobre el segundo mandamiento. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué encuentran ustedes aquí? ¿En qué radica el problema de las imágenes? Nos inclinamos ante él. Hay una palabra aquí, a que seas ¿qué? Impulsado. Esa palabra impulsado en otras versiones, ¿cómo la traduce? Ustedes tienen diferentes versiones. Me gusta que ustedes tengan la Biblia abierta. Tal vez esta Biblia que yo estoy usando no tenga las palabras que dice su Biblia. ¿Cómo dice? ¿Hay alguna palabra diferente para que no seas impulsado? O para cuando veas, no dice seas provocado o seas tentado. Entonces es interesante, el Señor quiere evitar que nosotros tengamos este impulso, esta provocación, esta tentación a inclinarnos a esas imágenes y a servirles. ¿Quién sabe cómo comienza el segundo mandamiento? No te harás imagen. No seas desviado, vea tan interesante. Entonces, ¿cómo comenzaba el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice ahí. La palabra honrarás realmente es mejor traducida como servirás. Es esta misma palabra. No te inclinarás a ellas ni les servirás. O les rendirás culto, exactamente. Es interesante. Por eso es bueno que nosotros tengamos la Biblia abierta. En esto radica el problema de las imágenes, apreciados hermanos. Aquí hay una instancia o hay un episodio cuando el pueblo de Israel, por su infidelidad, el Señor permitió que los filisteos tomaran el arca del pacto cautiva y se la llevaron a la tierra de los filisteos. Y los filisteos comenzaron a sufrir de plagas de ratones, comenzaron a sufrir de tumores. Y de repente ellos consultaron allí a los ancianos, ¿qué debemos hacer para que se nos quite todas estas plagas? Y les dijeron, hagan pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Se supone que esas figuras de los tumores y de los ratones eran objeto de adoración. No. Simplemente ellos estaban queriendo hacer como una ofrenda para expiar su culpa y regresaron el arca. Ustedes ya conocen la historia. La pusieron sobre 2 vacas y la mandaron de regreso a Israel. No eran para adoración, era para expiar el mal que habían causado al pueblo de Israel. Dice aquí también en la palabra de Dios, en el primer libro de los Reyes, 6:29, cuando se hizo el templo de Salomón, dice que se esculpieron todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras, de botones, de flores, por dentro y por fuera. Y alguien dice, pero ¿cómo es posible que Dios dijo no te harás imagen de nada? Y aquí Salomón hizo este templo y lo llenó ¿de qué? De figuras en las paredes, de querubines, de palmeras, de botones, de flores por dentro y por fuera. Se dice que el templo de Salomón era una de las maravillas de ese tiempo. La gente veía ese templo y quedaba realmente asombrada de tanta riqueza, tanta maravilla que tenía este lugar. ¿Qué objeto tenía todo esto? ¿Por qué tanta imagen? Y ahora alguien dice, no, pero es que ustedes vienen y condenan. En estos días veía un video de un evangélico que llegó a un pueblo en México y agarró a una virgen y le dio con un bate y la despedazó. Y a veces pensamos que ese es el mensaje, ¿verdad? Pero, ¿cuál era el objeto de de estas imágenes? Estos eran símbolos, eran ilustraciones de la verdad. No eran objetos de adoración. Dice más que las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores, las cubrió de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Recordemos que esto no era para adoración. Muchas veces se usa en ilustración y alguien dice, no puede porque dice, no te harás imagen. ¿Y cómo conciliamos esto? Con la palabra de Dios. Recuerden siempre, el problema está en la intención. ¿Qué intención estás teniendo? Dice el Espíritu de Profecía en Mensajes Selectos 2, 369, el segundo mandamiento prohíbe el culto de las imágenes. Pero, mira que hay un pero, but, Dios mismo utilizó imágenes y símbolos para ilustrar las lecciones dadas a los profetas, con el fin de que éstos las transmitieran al pueblo y así fuesen comprendidas mejor que si se las hubiese dado de cualquier otro modo. Es interesante, ustedes leen el libro del profeta Daniel y ustedes van a encontrar que había una bestia parecida a un león con 2 alas y después vino una parecida a un oso con 3 costillas, después vino otra bestia como un leopardo con 4 alas y usted se va imaginando todo eso y eran ilustraciones que se daban para que la verdad quedara
impregnada. Entonces, es interesante que Dios mismo use esas imágenes, utilizó las imágenes y símbolos durante el tiempo de Salomón, durante el tiempo de los hebreos se usaron allí. Incluso el arca del pacto tenía 2 querubines cubriendo la Santa Shekinah, simbolizando allí el trono de Dios mismo. Ahora, ¿cuál es la intención que hay detrás de la imagen, detrás de una figura? Otro texto del Espíritu de Profecía, mismo Mensajes Selectos, dice, ahora bien, si las figuras que se fabrican hacen separar los afectos de Dios y son adorados, venerados o rendido culto en lugar de Dios, son ídolos. ¿Está claro ahí? Entonces yo tengo la foto de mi abuelita y le prendo una vela, ya comienzo a rezarle y que me cuide desde el cielo. Entonces ya se convierte en un ¿qué? Un ídolo. Los que afirman que son seguidores de Jesús han exaltado estas cosas por encima de Dios y les han dado sus afectos. El amor por los tesoros ha llenado el lugar que Jesús debe ocupar en sus corazones. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es la intención? Algunos van a decir, bueno, pues la iglesia católica está llena de imágenes allá y no es porque las estén adorando, es porque es un recordatorio, pero nosotros sabemos que no es bien así, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes conocen o fueron o sus familiares como mis familiares, ellos les prenden velas, ellos les piden a la figura y ellos tienen la figura y sin la figura no pueden honrar a Dios. Un ídolo, que es la definición de ídolo, es algo que los seres humanos aman y confían en él, en lugar de amar y confiar en Dios su Hacedor. Cualquier cosa que los hombres deseen, deseos, y en la cual confíen, porque consideran que tiene poder para ayudarlos y hacerles bien, los aparta de Dios y para ellos es un ídolo. Hermanos, yo estaba meditando en esto. Dice, cualquier cosa que los hombres deseen. O sea, aquí viene la parte donde se llama un deseo vehemente, cuando yo quiero algo con todas mis fuerzas. Ustedes recuerdan la historia del profeta Balaam. El Señor le dijo, no vayas ahí, si vienen por ti no vayas. Pero Señor, pero es que yo quiero ir. No vayas. Pero Señor, que no, es que yo quiero ir. No vayas. Pero pues vaya. Me dijo, vaya. Y ustedes ya saben la historia. Hasta el mismo burro tenía más percepción espiritual el burro que el mismo Balaam. Y finalmente Balaam pereció. Pereció y él conocía la verdad. Claro que la conocía. ¿Sabía la voluntad de Dios? Claro que la conocía. Pero aún así insistió. Cuando nosotros insistimos en algo que el Señor ha dicho no, el Señor no nos obliga a hacer el bien. Y yo leía la historia del profeta Jeremías y del profeta Oseas. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre Jeremías y Oseas? Los dos fueron llamados a ser profetas, pero a Oseas se le dijo que tenía que tomar una mujer ramera y no la podía despedir y esto y fue una cosa así como tan difícil. Y al profeta Jeremías, ¿qué se le dijo? Dijo, no te cases ni tengas hijos. Ah, pero Señor, quiero casarme. No te cases ni tengas hijos. Y un joven de 16 a 20 años, con todo el deseo de casarse, tener hijos, formar una familia, y más que los profetas y los que enseñaban al pueblo, le dijo no. Y una de dos, o él seguía su deseo, o seguía la voluntad de Dios. Y a veces, hermanos, nosotros somos como niños, no entendemos, pero debemos confiar en que en ese Dios que nosotros creemos, Él sabe lo mejor para nosotros y Él sabe por qué. Cualquier cosa que divida los afectos, o quite del alma el amor supremo hacia Dios, o se interponga para impedir una ilimitada confianza y una total dependencia de Dios,
asume el carácter y toma la forma de un ídolo en el templo del alma. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos fe, pero realmente nosotros tenemos fe es en la cuenta de banco. Tenemos fe si tengo trabajo. Tenemos fe si tengo techo. Tenemos fe si tengo comida. Tenemos fe. ¡Ay, tenemos fe! Para todos es fácil tener fe. Hermanos, es increíble. Les contaba ayer a algunos hermanos que en medio de los fuegos que hay en California, que arrasaron cuadras y bloques enteros de casas de gente de muy buenos recursos, millones, casas de millones de dólares. Y habían casas que quedaron en pie cuando todo lo demás alrededor se quemó. Hermanos, nuestra confianza no debe estar puesta en lo que nosotros vemos, sino debe estar puesta en lo más allá de eso. Imagínense a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Ay, pero Señor, no, pues no conozco por allá, no he ido por allá, no he ido, qué miedo. ¿Será que voy a tener trabajo? Pero él salió, hermanos. Y a nosotros se nos dicen muchas cosas, pero a veces nosotros confiamos más en lo que vemos. Dice más, bueno, entonces hasta aquí está clara la intención, la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte, que es la acción. Dice aquí, no te inclinarás a ellas, ni les servirás. Recuerden que esta palabra honrarás o rendirás culto, leyó allá el hermano en su versión. Porque yo, Jehová, soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí, hermanos, nuevamente recuerden las palabras Pesel y Temuná. Ahora, estamos hablando de estas imágenes. Note a las imágenes con el objeto de rendirles culto. Y dice, yo quiero que hablemos de un episodio que ocurrió con el pueblo de Israel después de salir de Egipto. Esto está en Números, capítulo 21. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. No era algo raro que el pueblo de Israel se desanimara, que murmurara, que no creyera. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes recuerdan qué pasó? ¿Qué sucedió en Números 21? ¿Qué pasó? ¿Alguien más recuerda? Dios les mandó, dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Imagínense. Todo lo que comenzamos a dicen, bueno, pero mire, esas serpientes mordían a la gente y la gente. Y el Señor Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Alguien puede decir, pero ¿por qué mandó a hacer una serpiente? ¿Por qué solamente vivía el que miraba a la serpiente? ¿Qué ilustraba esa serpiente? En la lección de escuela sabática va a llegar Juan capítulo 3, donde vamos a ver cómo Jesús le explicó esto a Nicodemo. ¿Qué le dijo él en Juan 3? Dice así, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este sinónimo de esta serpiente de bronce era un sinónimo de Jesús en la cruz. Entonces, este era un episodio muy importante. Ellos tenían que mirar, y no era que la serpiente tuviera un poder curativo, especial, mágico, sino en qué se basaba que la gente era curada. En la fe. Tenían que creer por fe.
Sin embargo, hay algo que sucedió. Bueno, dice que Moisés hizo una serpiente, la puso en el asta y los que miraban la serpiente vivían. ¿Qué pasó 700 años después con esta serpiente? ¿Alguien recuerda ese episodio? Durante el tiempo del rey Ezequías. Se dice que Ezequías, cuando subió al reino, unos 700 años después del episodio de la serpiente de bronce, quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Neustán quiere decir una cosa, un objeto de bronce. Es interesante. ¿Qué habían hecho los hijos de Israel? Ya le quemaban incienso, dice aquí a la serpiente. ¿Y por qué no se puede quemar incienso a una serpiente? Aquí hay un episodio del rey Usías en 2 Crónicas 26:16, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para ruina, el del rey Usías, porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, los sacerdotes, ¿no? No te corresponde a ti, oh Usías, que el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Quiénes eran los únicos que podían quemar incienso? Los sacerdotes hijos de Aarón. ¿Y ese incienso se quemaba en dónde? En el templo. ¿Y se dedicaba a quién ese incienso? A Dios. Incluso hay una fórmula en la Biblia que era patentada solamente para ser ofrecida en el templo por el sacerdote al Dios verdadero. No era simplemente para que usted le pusiera una serpiente allá afuera y le quemara. Y vemos que Usías se enfermó de lepra hasta que murió. ¿Y por qué dice aquí? Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Queridos hermanos, Dios es el único que merece nuestra adoración verdadera, única y exclusiva. Ningún otro Dios, ninguna otra imagen, ninguna otra persona, ningún otro afecto, nada más. Y esto está ilustrado aquí. Dice la sierva del Señor que la mente, apartada de la infinita percepción de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador, y el hombre se degrada a sí mismo en la medida que rebaja su concepto de Dios. Si usted puede hacer un Dios de piedra, de madera, de oro, de plata, usted se está rebajando hacia lo que no debe ser, hacia la criatura, se degrada a sí mismo en vez de elevarse. Es por eso que cuando Satanás vino delante de Jesús y lo tentó, Jesús cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Él quería ser objeto de adoración. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahora nosotros podemos respondernos la pregunta, ¿cuál es la intención? Y ahora, ¿cuál es la acción que estamos tomando? Dios siempre se escondió, sabemos, debajo de una nube espesa. No dejó ni que Moisés lo viera, no dejó que el pueblo lo viera. ¿Por qué no deja Dios verse? ¿Qué pasa si nosotros como estamos hoy viéramos a Dios? Dios es fuego consumidor. ¿Qué pasaría con nosotros hoy? Seríamos consumidos. Y más, Dios consume el pecado. Y si estamos aferrados al pecado, Dios nos va a consumir. Y ahora, digamos que
aún así pudiéramos ver a Dios, que nos dejara verlo. Entonces, el hombre quiere venir y hacer figuras, hacer imágenes. Ustedes saben que por ahí surgió que el santo sudario. Dicen, no, es que ese fue cuando le pusieron ese sudario y ahí quedó impregnado el rostro, lo tienen como una reliquia en cierto lugar, adorado y venerado. Pero sabemos que no es verdad. Ahora, hay dos tipos de idolatría. ¿Cuáles son esos dos tipos de idolatría? Hay una idolatría que se llama la idolatría pagana. ¿Cuál es la idolatría pagana? Yo le digo, no, pues vamos a adorar a Zeus, vamos a adorar a Ra, vamos a adorar a esos dioses, a Buda, a Krishna. Entonces nosotros decimos, no, 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 no. Eso está mal. Eso es como cuando importaban dioses ajenos a Israel, decían, tenían a Dagón o tenían a Moloch o tenían a estos dioses de las demás naciones. Y ahí es claramente que esto es idolatría pagana. Ahora, ¿y cuando hablamos de la idolatría teísta? ¿Cuál es ese tipo de idolatría? Cuando queremos adorar al Dios verdadero a través de imágenes. Ahora no estamos hablando de dioses falsos. Si no tendrás dioses ajenos delante de mí, ok, sí, ya acepté, ese es el único Dios, ese es el objeto de mi oración. Pero ahora vamos a hablar sobre la forma de adorarlo. Entonces, pues no está mal, esa figurita lo representa. Entonces, ¿está bien esa forma de adoración? A través de una imagen, aunque sea para el Dios verdadero. Leamos la palabra de Dios. Éxodo 32, 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses. Esta palabra dioses viene del hebreo Elohim. Y el Dios verdadero también es Elohim. El Dios verdadero está en plural. Pero sin embargo la Biblia lo traduce como Dios. Cuando habla de estos dioses falsos, los traduce como dioses. Que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Dice el Espíritu de Profecía que el segundo mandamiento prohíbe adorar al Dios verdadero mediante imágenes o figuras. ¿Se puede adorar al Dios verdadero mediante imágenes o figuras? No. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad, pero Dios declaró que tal culto es un pecado. Entonces, cualquiera de estas imágenes. El año pasado que estuve en Perú, es interesante que entré a una catedral y en esa catedral tenían un cuadro de la Última Cena. Y es interesante que en esa Última Cena, allí ellos estaban no sé si ustedes conocen los guinea pigs o los cuis, que son tipo una rata peluda. Y en el Perú se come mucho. Y en la Última Cena, adivinen cuál era el menú de la Última Cena en ese cuadro. Era un cuy o un guinea pig con sus chicha morada de Perú. Y es interesante, esa era la carne y era el vino que ellos estaban compartiendo allí. ¿Y con qué objeto se hizo esto? Con el objeto de hacer algo que se conoce como sincretismo, de traer esta cultura pagana de los indígenas al cristianismo y casarlos. Lo mismo que hizo Constantino, que a todos esos dioses paganos les dio nombres cristianos y los bautizó como la Virgen, San Pedro, San Pablo, Santiago, todos los apóstoles, y ya no adoraban objetos paganos, pero ahora adoraban objetos cristianos, verdaderos. Y es por eso que el Señor castigó la idolatría de los egipcios con cada una de las plagas que se dio allí en Egipto, antes de que el pueblo fuera liberado. Entonces, ¿qué sucedió? Moisés sube al monte, se demora, ahora el pueblo dice, Aarón, se fue Moisés
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, quién sabe qué pasó con él. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, se que echó oro y se hizo un becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Era buena la intención que tenían ellos? Sí, era buena. Buena la intención. Pero sin embargo, como ellos venían de Egipto, ¿cuál era uno de los dioses más supremos de Egipto? El buey Apis. Entonces salió un becerro de oro. Y como ellos nunca habían visto a Dios, dijo, bueno, vamos a seguir a este Dios, es lo más sagrado, lo más venerado, y vamos a seguirlo. Y entonces cuando el Señor vio esto, le dice a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Se han dicho Israel, este es Elohim. Estos son los dioses, ¿no? Que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren tan interesante. El hombre confía en el objeto y se olvida de Dios. Ahora ellos, supuestamente ese becerro era representación del Dios verdadero. No era un objeto idolátrico de Egipto ni nada de eso, sino que ellos consideraban que era lo mejor con que podían representar al verdadero Dios. Imagínense qué ofensa para Dios esto. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. Es interesante, contaba uno de los presidentes de la conferencia general, el pastor Suresh Kumar, dice, en India, él era de la India, en la India hay tanto politeísmo, tantas religiones, tanta idolatría, dice que si alguien dijo, voy a lanzar una piedra, lanzó una piedra y después volvió ahí algunos años, ya habían edificado un templo para adorar la piedra. ¿Sí? En los ratones los adoran. Las vacas, dice, va usted por la autopista y hay un trancón o un tráfico que no se mueven los carros. Y dice, ¿por qué? Y finalmente cuando fueron a ver, una vaca que estaba sentada en medio de la calle. Ay, pero no puedes mover la vaca, quitarla. No, 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 no. Es muy sagrada la vaca, no se puede mover de ahí. Y si había una persona muerta más adelante, no, ni le ponían cuidado. Podían pasar por el lado del muerto una persona, pero a la vaca no la movían. O sea, ¿y por qué no mueve por qué si pasas por el lado del muerto y no la vaca? Ah, no, porque de pronto la vaca es el que murió, que se reencarnó allá. Entonces, hermanos, y ellos aquí en el Antiguo Testamento, ellos salían de Egipto, tenían ese concepto y ahora querían adorar al Dios verdadero mediante imágenes. Al hacer que los hombres violaran el segundo mandamiento, Satanás se propuso degradar el concepto que tenían del ser divino. Es por eso que no podemos nosotros ni tener la intención ni llegar a la acción. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso lo vamos a ver en la lección cuando estudiamos Juan capítulo 4, cuando Jesús le dijo esto a la mujer samaritana. Ella le dijo, ¿a dónde vamos a adorar? Vamos a adorar en Samaria, vamos a adorar en Jerusalén. Y Jesús le dijo, Dios es espíritu. Y es por eso que nosotros no tenemos ni imágenes, ni nos colgamos collares aquí con una imagen de Cristo o ven una película que para espantar al demonio hay que tener una imagen de un crucifijo y mostrárselo. No, Satanás se ríe de esto, hermanos. Y viene la última parte. Bueno, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué quiere decir eso que está subrayado? Visitar la maldad. ¿Qué quiere decir la palabra visito? Castigo, la maldad. Hermano, si dice que Dios es celoso, ¿qué quiere decir? ¿Qué entendemos eso por celoso?
Me dicen, mi marido es celoso. ¿Ah? Pero mira, interesante. Dice la hermana, no es el celo, dice la relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. Puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios bien puede llamarse celos. Ya tan interesante, ¿no? Entonces, se usa también de esa forma porque es la relación que hay entre nosotros y Dios. Entonces, cuando nosotros queremos hacer a alguien o algo más nuestro Dios, el Señor tiene celos. Había este dicho en Israel. ¿Qué pensáis vosotros? Los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, dice el profeta Ezequiel. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Se entienden esto? Bueno, tal vez se los voy a poner así, más fácil. Voy a decir, el hermano Leonardo comió azúcar y Liam salió con caries. ¿Mm? Entonces, ese era el proverbio. Porque dice aquí está escrito que Dios castiga la maldad de qué? De los padres sobre los hijos, sobre los nietos y sobre los bisnietos. ¿Cómo es eso? Y aquí dice en Ezequiel que este era un proverbio o un refrán muy usado en la tierra de Israel. ¿Cómo entendemos esto en el segundo mandamiento? Dice la palabra de Dios más. Vivo yo, Ezequiel 18, 3 y 4, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Recuerden que Dios no tiene nietos. Puede decir, porque, va a decir Nina, porque mi mamá es fiel, yo voy a ser nieta de Dios porque ella es hija de Dios. No. Tiene que ser hija de Dios. Dios castiga, hermanos, la maldad hasta la cuarta generación. ¿Y cómo entendemos eso? Hermanos, las inclinaciones, hace poco había un comercial sobre el colesterol en Colombia que decía que el colesterol era algo heredado, ¿no? Alguien de médico dice, pero ¿cómo vas a heredar el colesterol a otra persona? Eso no se puede. Pero resulta que la hija ve a su madre cómo come, cómo cocina, y ella aprende de su madre. Y así va a enseñar a su hija, y así va a enseñar, su hija va a enseñar a su hija y así sucesivamente. Y también enfermedades genéticas pueden ser transmitidas. Pero dice la sierva del Señor que es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. ¿Ustedes recuerdan la historia de Coré, Datán y Abirán y On? Eran unos primos, bueno, Coré era primo de Moisés. Y ellos se rebelaron contra Moisés porque Moisés era el que dirigía al pueblo. Dijeron, pero es que solamente el Señor ha usado a Moisés, también nosotros. Yo soy de la tribu de Rubén, yo soy de la tribu de Leví. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Y qué dijo Moisés? Les dijo, si estos hombres mueren de muerte natural, Dios no habló por mí. Pero si algo extraordinario sucede, se abre la tierra y se los traga vivos, el Señor ha hablado por mí. Y el Señor habló por Moisés y les dice, bueno, ustedes apártense de esos hombres impíos, porque se va a abrir la tierra, se los va a tragar. Y algunos salieron, dice que allí salió Datán, Abirán, se pusieron en sus tiendas bien desafiantes con sus familias y sus hijos. Y se abrió la tierra y se los tragó. Pero sin embargo, los hijos de Coré se apartaron de su padre. Y no murieron. No tuvieron que participar del pecado de su padre.
¿Y cómo sabemos esto? Ustedes pueden abrir la Biblia en los Salmos. Ustedes van a ver en los Salmos, en los encabezados de los Salmos. Hay salmos de los hijos de Coré, porque ellos no participaron del pecado de su padre. Y esa no es excusa, ¿no? A veces, si mi padre fue alcohólico, si mi padre fue drogadicto, si no tuve un buen padre, entonces no tenemos que repetir esto, ¿no? Porque el Señor es fuerte y es misericordioso. Y es la promesa que nos da al final del Salmo. Dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Una adoración corrupta conlleva un castigo. Visito, castigo. Pero dice que este mismo Dios hace misericordia a millares. Dios perdona los pecados, hermanos. En el hebreo hay varios conceptos de pecado. Y estos pecados, en el Tanaj o en el Antiguo Testamento, uno de estos se conoce como hatá. Hatá es un pecado, como se dice, por yerro, o cuando usted yerra el blanco, usted quiere disparar al blanco y erró, era allá y usted iba allá, ese es hatá. Y ese hatá ustedes lo encuentran en Primera de Reyes 8:46. Y es la inclinación humana hacia el error moral, aunque sea involuntariamente. Hay otro concepto de pecado que se llama avón. Y este concepto es lo que conocemos como iniquidad. Este se encuentra en Salmos 25:11 y cuando el salmista pide perdón por la iniquidad, por reconociendo su naturaleza profunda, la naturaleza dañina de la iniquidad. Hay otro concepto que se llama peshá y este es el peor, porque este es lo que se conoce como rebelión. Este es el pecado que tuvo Satanás, porque Satanás conocía correctamente todo lo que Dios pedía y sabía muy bien. Es el mismo pecado de Coré, Datán y Abiram. Es el mismo pecado que cometió Nimrod. Es el espíritu de profecía que la rebelión genuina es incurable. ¿Podría Dios haber perdonado a Satanás? Podría haberlo hecho. ¿Podría haber perdonado a Nimrod? Claro que sí. ¿Podría haber perdonado a Judas? Hermanos, pero sin embargo ellos fueron más allá. Decidieron no arrepentirse, no volver atrás de su rebelión. Hay otro pecado que es asham, que es culpa, que es ofensa. Levíticos 5:15 habla de este, cuando se ofrecían ofrendas por culpa. Y hay uno último que tengo aquí que es hablá, que es injusticia o maldad. Cada uno de estos términos, hermanos, demuestra la naturaleza del pecado. Sin embargo, cuando nosotros leemos el final del segundo mandamiento, nosotros encontramos que ese Dios hace misericordia. Es un Dios misericordioso. Y el versículo que leíamos al comienzo describe muy bien ese Dios. Dice que cuando Moisés lo vio, pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad. Y es interesante lo que viene a continuación. Habla sobre los tipos de pecado que perdona este Dios. Y presten atención muy bien aquí. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Queridos hermanos, este Dios del segundo mandamiento puede perdonar la iniquidad, puede perdonar la rebelión y el pecado.
o la culpa. Hermanos, no hay un pecado que pueda sobreponerse sobre el amor del Calvario. Y tengamos presente, este Dios que hace misericordia a millares puede tener misericordia por ti, por mí. Él es un Dios amplio en perdonar, es un Dios poderoso, es un Dios fuerte y es un Dios que quiere salvarnos. Hermanos, no esperemos más, no nos detengamos, confesemos nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, y este Dios que castiga la maldad hasta los bisnietos y se hace misericordia hasta las 1000 generaciones de nosotros. A los que son fieles en servir al Señor, se les promete misericordia, no solo hasta la 3ª y la 4ª generación, que es el tiempo que su ira amenaza a los que le odian, sino hasta la 1000ª generación. Hermanos, no nos hagamos imágenes, no tengamos intención, ni pongamos en acción. Volvámonos al Dios de Israel, el único que puede libertarnos de la esclavitud del pecado, y Él tendrá misericordia de nosotros. Amén.